Me detuve en medio de la nieve. No porque quisiera, sino porque mi vida entera me estaba obligando a frenar. Y justo cuando pensé que todo estaba perdido, apareció él, no con promesas, ni con preguntas, solo con sus manos llenas de grasa y una mirada que no pedía nada a cambio. ¿Alguna vez has sentido que tu apellido es más importante que tu nombre? ¿Que todos a tu alrededor te aman por lo que representas, y no por lo que eres realmente? Esta es la historia de una mujer que huyó del lujo para encontrar la verdad. Y de un hombre que, sin saberlo, se convirtió en su refugio cuando todo colapsaba. En este vídeo te contaré la historia de Valentina Montero, heredera de una de las familias más poderosas de Latinoamérica, que decidió escapar de su destino, y terminó atrapada en medio de una tormenta de nieve, donde conoció al hombre que le enseñaría que a veces, las cosas rotas no necesitan ser reemplazadas, sino reparadas con amor. Pero lo que comenzó como una casualidad, terminó en una mentira que lo cambiaría todo. Y cuando el pasado llamó a la puerta, ella tuvo que decidir, seguir huyendo o enfrentar su verdad. La nieve caía con una violencia casi simbólica. Cada copo que golpeaba el parabrisas del Mustang parecía gritarle lo que ella ya sabía. No puedes escapar de quién eres, Valentina. Pero ella seguía girando la llave, desesperada, con las manos heladas y el corazón aún más frío. Tercera vez, el motor solo respondió con un lamento, como si compartiera su agotamiento. En el asiento del conductor, Valentina cerró los ojos y exhaló un suspiro tembloroso. Estaba sola, y por primera vez en su vida. Esa palabra no significaba libertad. Significaba miedo. No había cobertura. No había señal de ayuda. Solo el susurro del viento entre los árboles y la incertidumbre del camino. Entonces, unos faros rompieron la oscuridad. Y sin saberlo, Valentina estaba a punto de conocer al único hombre, que no tendría idea de quién era ella realmente. Y por eso, sería el único capaz de verla de verdad. La llave giró por cuarta vez, y el Mustang permaneció en silencio, como un corazón detenido en medio de la nada. Valentina hundió la cabeza contra el volante, oyendo el crujir de la nieve al viento, sintiendo cómo cada copo helado parecía recordarle con crueldad que estaba sola. Sin red, atrapada en una ruta que ni siquiera conocía de memoria. Su apellido resonaba en su mente como un eco insoportable, Montero. Todo lo que representaba, la fortuna, las expectativas, el linaje, se le había vuelto una carga demasiado pesada. Con las manos temblorosas, bajó la mirada hacia el fedora negro guardado en el asiento junto a ella. Había huido de su familia en busca de libertad. Pero ningún destino se siente realmente libre cuando la voz del pasado te susurra en la nuca. ¿Por qué había creído que el lujo era sinónimo de plenitud? Su corazón le sangraba con la certeza de que, esa tarde, la comodidad era apenas un espejismo. Un crujido a su lado hizo que se incorporara de golpe. De la ventisca emergió un faro. Y con él, un viejo pick-up azul se deslizó hasta detenerse unos metros más atrás. El motor musitó hasta apagarse. Y de la cabina bajó un hombre de mirada tranquila y manos curtidas por el trabajo. En su rostro no hubo lástima ni curiosidad morbosa. Solo la pregunta muda de quién o qué podía obligar a una dama de abrigo caro a hincarse frente a un automóvil muerto. Valentina bajó la ventanilla con esfuerzo. El frío la atravesó como un puñal. Pero algo aún más intenso la empujó a unas palabras quebradas. No arranca. ¿Te acompaño?, respondió él, señalando el capó sin concesiones. La sinceridad en su voz cortó la distancia de golpe. Temió reconocerlo. Desconocido de la tormenta, pero héroe improvisado de su caos. Bajo la lluvia gélida,
Él levantó el capó y mostró el diagnóstico con naturalidad. Batería helada. Cables de arranque a la vista. Promesa de vida mecánica. No había lugar para gestos grandilocuentes ni preguntas incómodas. Solo acción. Y mientras los electrodos chispeaban su magia silenciosa, el corazón del Mustang retornó al latido. Al encenderse el motor, Valentina sintió un temblor distinto. El de la esperanza renacida. Sus ojos se encontraron con los de aquel hombre. Sorprendida por lo que vio allí. No desprecio. No condescendencia, sino una empatía clara como el cristal helado que los rodeaba. En un mundo acostumbrado a idolatrar apellidos. Él no sabía quién era ella. Y era ese misterio exactamente lo que la salvaba de sí misma. Mientras él desconectaba los cables, su sonrisa tenue le susurró que, a veces, la ayuda más poderosa proviene de quien menos lo imaginas. En ese instante supo que su huida no terminaba junto al Mustang, apenas empezaba. La cabaña de su abuelo olía a leña y recuerdos olvidados, pero para Valentina resonaba extrañamente vacía. Afuera, la nieve golpeaba los cristales con insistencia, como queriendo arrastrar con ella cada uno de sus alientos de decepción. Dentro, el eco de sus propios pensamientos tronaba más fuerte que el viento. No confiaba en nadie, y mucho menos en aquel mecánico improvisado que había irrumpido en su tormenta personal. Diego entró con una caja de herramientas y una mirada tranquila, entregándole una taza humeante de chocolate con un gesto casi paternal. Valentina la sostuvo entre las manos, notando los bordes ásperos como si cada imperfección contara la historia de un oficio honesto. Sus dedos, aún tibios, parecían querer borrar el hielo que cubría su corazón. Intenté arrancar la luz. Pero el fusible, murmuró ella, temiendo volver a sonar débil. Él se inclinó sin prisa, abriendo el armario de fusibles con el mismo cuidado con que se abre un secreto. Mientras trabajaba, Valentina lo observaba. Las uñas rotas. El aceite bajo las uñas. Esa familiaridad con los engranajes y la corriente que ella jamás habría soñado tener. Cada giro de su destornillador dejaba entrever una paciencia inscrita en la carne. Un contraste brutal con el orgullo reluciente de su apellido. «Listo», anunció Diego al encenderse la lámpara. «Pero si vamos a pasar otra noche aquí, deberías abrigarte». Valentina se abrazó los hombros, resistiéndose a agradecer la oferta. Aquel gesto, simple y limpio de intención, le provocó una punzada de vulnerabilidad que no supo aplacar con su habitual arrogancia. Sentía la daga interna de sus propios prejuicios. Temía que aquella amabilidad fuera solo otra forma de manipulación. «No hace falta», replicó. Pero su voz tembló a medio camino. Diego alzó la vista, como si leyera esa fisura en su armadura. Sin reproche, dejó la caja de herramientas y se sentó a su lado, marcando una distancia justa entre la cortesía y la intrusión. «Entiendo que no confíes», dijo con calma, «pero no esperamos nada a cambio. A veces, ayudar es lo único que podemos ofrecer». Aquellas palabras calaron hondo. Valentina cerró los ojos un instante, luchando contra un nudo de emoción que amenazaba con romper la coraza de hielo que tanto había cuidado. Dolor, traición, hastío, todo se apelotonó en su pecho. Y sin saber cómo, admitió, «No recuerdo la última vez que alguien me tendió la mano sin pedir permiso». Diego asintió, dejando que el silencio les envolviera como un pacto no declarado. En esa pausa, la tormenta ya no era un enemigo, sino el telón de fondo de una nueva alianza. Una grieta se abrió en el cristal de su historia aquella vigilia. Valentina, arropada junto al fuego, sintió el peso de cada palabra no dicha.
de cada verdad oculta tras su uniforme de recepcionista. Su reflejo en el vidrio de la ventana la delataba. Ojos que buscaban esconderse. Hombros tensos. Labios sellados por un engaño que, en su mente, era el único escudo posible. Mientras Diego colocaba un tronco en la chimenea, ella repasaba el enorme abismo que había separado sus dos mundos. El de la herencia familiar y el de aquella cabaña donde había encontrado calor sin exigir promesas. Había inventado una historia. Trabajaba en un modesto hotel. No en la cadena Montero. Se había convencido de que era un acto de supervivencia. Pero ahora, cada mentira que pronunciaba resonaba en su pecho como un puñal. Diego, susurró finalmente, tragando la culpa. Hay algo que no te he dicho. Él se giró, dejando de lado la leña, con el rostro en sombras y la mirada expectante. Siempre temí que, si supieras quién soy, correrías despavorido. Continuó ella, la voz quebrada. Tanto miedo a que mi apellido arruinara lo que estamos construyendo. Temía que mi verdad te hiciera huir. El silencio los envolvió como la nevada que seguía cayendo allá afuera. Diego avanzó un paso, la distancia mínima entre protección y reproche. ¿Y qué? ¿Creíste que tu miedo era más fuerte que lo que sentimos? Preguntó él con voz suave, pero punzante. ¿Que ocultándote podías salvarnos? Valentina sintió el vértigo de su propia emboscada emocional. Cada latido le gritaba arrepentimiento, pero también la urgencia de justificarse. No quería perderte, confesó, las lágrimas mezclándose con la cera derretida de las velas. En mi familia, la verdad siempre se usó como espada. Yo solo buscaba verme libre de esa herencia. Él extendió la mano con lentitud, dejando que sus dedos rozaran los de ella, como un puente a través de su miedo. Amar implica mostrarse, dijo Diego, sin máscaras, sin cuentos. Yo elegí quedarme contigo cuando pensaba que eras distinta. Y sigo aquí. Aquel roce desarmó el último bastión de sus defensas. Valentina vivió un instante de pura desnudez interna. El niño herido que temía el desprecio. La mujer forjada por el orgullo y la soledad. Y entonces, en sus ojos, descubrió la posibilidad de confiar. Tengo miedo, susurró, pero quiero aprender a ser vista por ti. Sin mentiras. Diego la atrajo junto a sí, apretando su mano con ternura. Empecemos por ser honestos el uno con el otro, prometió. Mañana hablaremos con tu familia. No porque lo exija el apellido, sino porque te amo. El crepitar de la chimenea selló aquel pacto. La confesión vencía al miedo. Y la confianza abría la puerta al próximo acto de su historia compartida. La mañana siguiente amaneció extrañamente silenciosa. Valentina despertó con el eco de las promesas nocturnas aún latiendo en su pecho. Pero fue el estruendo en su teléfono lo que la hizo incorporarse de golpe. Un mensaje de Diego. Apenas 2 palabras. Necesito verte. El orgullo que ella había jurado domar rugió en su interior, recordándole las lágrimas, la rabia que él había contenido, la humillación de la mentira revelada. Al llegar al taller, lo encontró reclinado contra el capó del Mustang. La mirada fija en el pavimento agrietado. Los hombros curvados bajo el peso de una batalla que no había ganado ni perdido. Valentina tragó saliva. Sus pasos resonaron en el silencio hasta que él levantó apenas la mirada. La furia y el dolor danzando en sus ojos ámbar. No sé si pueda perdonarte, murmuró Diego. La voz rota. Me mentiste. Me usaste para huir de tu familia. Me rompiste el corazón. Ella se detuvo a varios metros. El aire frío llenándole los pulmones. Y comprendió que su pena no bastaba. Necesitaba ofrecerle algo más que un mea culpa. Lo sé, respondió con voz temblorosa.
Tu dolor es justo, pero tu orgullo también nos separa de lo que podemos ser juntos. No vine a suplicar perdón, sino a mostrarte la verdad. Lo que somos es más grande que cualquier mentira. Él apretó los puños, como si luchara contra el impulso de golpearla o de derrumbarse. ¿Cómo confío en ti de nuevo?, preguntó, el orgullo y el miedo combatiendo en su gesto. Valentina dio un paso decisivo, acortando la distancia. En sus manos llevaba la llave del Mustang. Pero también algo más poderoso: su renuncia pública a cualquier privilegio. He hecho pública tu historia en el comité del hotel. Conté quién soy, lo que he sido, y pedí permiso para demostrarte día a día que puedo ser merecedora de tu confianza. Confesó. No hay vuelta atrás si no lo quieres. Pero tenía que ser honesta. Incluso si eso significaba humillarme ante todos. El golpe fue más profundo que cualquier traición. Ella había sacrificado su orgullo por el suyo. Diego respiró hondo, el muro interior agrietándose bajo aquella confesión valiente. Veo que tu miedo es profundo, dijo con voz casi firme. Pero hoy he aprendido que el orgullo malentendido solo sirve para perpetuar el dolor. Se acercó, cada paso un temblor de voluntad, hasta quedar a un dedo de distancia. Quiero intentarlo, susurró finalmente. No prometo olvidar, pero prometo perdonar y reconstruir. Valentina sintió la avalancha de alivio y temor mezclarse en su interior. Su mano tembló al deslizarse sobre la suya. Un gesto pequeño y gigantesco. Entonces empecemos a reconstruir, sin orgullo que nos alimente la distancia, murmuró ella. En ese silencio de reconciliación, ambos sintieron que la verdad y el perdón pueden ser la base más frágil y, al mismo tiempo, más fuerte para un nuevo comienzo. El atardecer tiñó de carmesí el horizonte cuando Valentina y Diego regresaron al Mustang. Apenas un caparazón de metal que ahora albergaba dos almas vulnerables. Tras el colapso y la confesión, el silencio entre ellos no era un vacío, sino un espacio para sentir el latido de su propia esperanza. Habían cruzado heridas antiguas, desenterrado mentiras y, aún así, se encontraban de pie, dispuestos a renacer juntos. Valentina apoyó su frente contra la ventana helada, sintiendo el calor de Diego cuando se inclinó para quedarse junto a ella. Hemos sobrevivido a mi ranura de orgullo y a tu miedo, susurró él, con la voz rasgada por la emoción. Ahora, ¿qué nos queda? Ella lo miró con ojos empañados de gratitud y determinación. Quiero aprender a elegirte cada día, sin rencores, sin olvidos forzados, solo con la libertad de quien reconoce en el otro su refugio. Una brisa gélida coló su aliento entre ellos, recordándoles el frío donde todo comenzó. Pero hoy, esa misma nieve parecía bendecir su decisión. Diego deslizó una mano tras su nuca, desplegando un gesto tierno que hablaba de permiso y de pacto. No prometo un camino sin espinas, admitió, pero sí prometo caminar a tu lado. Romper cada rosa para apartar sus espinas juntos. En sus propias palabras, Valentina halló el eco de su transformación. Ella, la heredera que temía a su propio apellido, él, el mecánico que nunca creyó merecer amor más allá de su taller. Ahora eran dos extraños reinventados por el coraje de enfrentar su verdad. Ella tomó su mano y la entrelazó con firmeza. Renacer juntos significa soltar el pasado y construir un presente donde elige el amor y no el rencor. Diego cerró los ojos, aspiró el instante y luego la besó con la pasión contenida de quienes saben que nada está garantizado excepto el aquí y el ahora. El Mustang arrancó con un rugido suave, acompañándolos de regreso a la cabaña de montaña, donde la tormenta de hace meses los había unido.
Esta vez, no huirían. Cada kilómetro recorridos representaba un pétalo nuevo en la flor de su confianza. Nuestro próximo paso será vivir sin máscaras, anticipó Valentina. Mañana. Te presentaré a mi familia. Sin secretos. Diego asintió, con el pulso acelerado y la mirada firme. Y yo invitaré al tuyo a conocer mi mundo. Con herramientas, grasa y verdad. Bajo el cielo que se oscurecía en un púrpura profundo. El Mustang avanzó hacia el lugar donde todo empezó. Ahora transformado en un santuario de segundas oportunidades. En cada centímetro de aquel camino nevado latía la promesa de un renacimiento que solo el valor de elegir el amor podía forjar.